son el asma, el EPOC que está dado por la bronquitis y el enfisema, y muchas veces cuando el asma no es adecuado, no responde adecuadamente al tratamiento, podemos relacionarlo mucho entre el ACO que le llamamos, el asma, junto con el EPOC. ¿Por qué hablamos de eso? Porque el asma puede volverse no reversible al tratamiento y entonces esto indica de que existe una mala respuesta y que realmente el paciente puede ingresar en cualquier momento a una unidad de cuidados intensivos. Es así que nosotros podemos guiarnos por las características que prácticamente están presentando este tipo de patología. ¿Quiénes conforman el síndrome obstructivo? Prácticamente son enfermedades que resultan de la retracción elástica del pulmón, que como ustedes conocen, al momento de la expiración es una actividad prácticamente pasiva que nos ayuda a diferenciar entre las otras patologías que pueden producir un trastorno o retracción a nivel elástico del pulmón, como es la fibrosis pulmonar, pero que esta realmente es por una dificultad de la salida del flujo aéreo. La obstrucción puede situarse, como ustedes saben, en dos departamentos. Se podría decir el departamento superior o vías aéreas superiores y el de las vías aéreas inferiores. Entonces, dentro de las vías aéreas superiores tenemos las causas. Hay que relacionarla con la presencia de las estructuras anatómicas como la laringe o la tráquea, o que pueden ser de causa extratorácica como el bocio o el tumor laríngeo. Mientras que las obstrucciones bajas se relacionan más con las vías aéreas o con los alvéolos, donde realmente pueden provocar una hiperreactividad bronquial y cuya enfermedad es más el asma. Siempre el asma la vamos a relacionar con esta obstrucción de las vías aéreas pequeñas, que puede ser reversible, mientras que las irreversibles cuando la estructura se va deteriorando poco a poco, y esto ocurre en la bronquitis crónica o en el enfisema. Entonces, nosotros tenemos una de las características de esta enfermedad es la hiperreactividad bronquial. Cuando nosotros hablamos de hiperreactividad bronquial, tenemos que tener un concepto en nuestra mente, que es por qué sucede la hiperreactividad bronquial. A veces la relacionamos mucho con una reacción exagerada del árbol bronquial a estímulos diversos, como son físicos, químicos, inmunológicos, infecciosos, que inducen a una broncoconstricción y que clínicamente se relaciona o se expresa con la sed de aire, como ustedes le conocen, disnea. Los mecanismos que implican esta hiperreactividad bronquial es la que induce la hipertrofia de las células del músculo liso y de las glándulas mucosas de la pared bronquial. Son el edema de pared, proliferación de eosinófilos, y los bronquios se llenan mucho de moco, de ese moco transparente, pero chicloso, espeso, que impide la circulación adecuada del aire. Y esta respuesta básicamente se acompaña de otras enfermedades como prácticamente la bronquitis y el enfisema. A pesar que estas es producto de un daño de estructura, también se acompaña con la hiperproducción de moco e hiperreactividad cuando tenemos ese fenómeno. Entonces, una vez explicado esto de la hiperreactividad, que es prácticamente el asma. El asma nosotros lo consideramos como una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que se caracteriza por el aumento de la respuesta del árbol traqueobronquial a múltiples estímulos, que se expresa con estrechamiento difuso de las vías respiratorias, como el broncoespasmo o la broncoconstricción, como consecuencia de la hiperreactividad bronquial, y es una de las enfermedades que cursa con exacerbaciones y periodos asintomáticos, aunque puede cronificarse. Incluso los periodos asintomáticos
puede ser prácticamente sin haber recibido ningún tipo de medicación. El asma es una inflamación crónica que desempeña un papel importante en determinadas células y mediadores. Este proceso se asocia siempre, chicos, con la hiperrespuesta bronquial que produce episodios recurrentes, como son la sibilancia, la disnea, la opresión torácica y el tos, y particularmente durante la noche o la madrugada. Es en realidad porque incluso cuando yo identifico si el asma es persistente o el asma es intermitente, nosotros hablamos mucho de la presentación de los síntomas, si son diurnos o son nocturnos. Pero la característica de esta enfermedad es que su hiperreactividad, los episodios ocurren prácticamente a las madrugadas o durante la noche. Y estos episodios se asocian generalmente a mayor o menor grado de obstrucción al flujo aéreo y a menudo reversible en forma espontánea y sin tratamiento. Cuando nosotros epidemiológicamente manejamos el concepto de la presencia de asma, hablamos que no nos alejamos de lo que pasa en la población mundial y que en realidad el asma viene siendo una de las causas más altas de enfermedades ocasionadas por alteraciones del medio ambiente, por alteraciones inmunológicas del hombre y también por procesos infecciosos. Entonces, cuando nosotros miramos un poquito por qué esta es prevalencias altas, siempre la vamos a relacionar, y principalmente a nivel de Latinoamérica, por por un gran sistema de salud, donde la carga socioeconómica es alta. Entonces, podemos mirar muchos escenarios que el asma puede provocar a nivel de salud pública. En una encuesta que se hizo a nivel de Europa, la prevalencia se situó de 4.5%, no así México, que está más cerca de nuestro país, tuvo un 30%. Entonces, sí podemos relacionar mucho esta enfermedad porque ustedes saben que México tiene una gran población ambiental y podemos relacionarla como causa innata de la hiperreacción bronquial que genera esta enfermedad. Hablando un poquito nosotros de la etiopatogenia, o sea, conocer cómo, cuándo y por qué se desencadena estos procesos. Hablamos que el asma es una enfermedad multifactorial que se desarrolla en un individuo previamente susceptible sobre el que interactúa una serie de factores ambientales, el sujeto y las causas desencadenantes. En relación a la patogenia, existen tres pilares básicos. Por favor, tratar de concentrar aquí la información, como es la disfunción del músculo liso, el remodelado de la vía aérea y el proceso inflamatorio, tanto en la parte aguda como en la parte crónica. La inflamación es una enfermedad que es el primer elemento o proceso inflamatorio que puede iniciar este proceso. Juega un papel importante en los linfocitos T y principalmente el subtipo TH2, donde segregan otras sustancias como interleuquina 4, la interleuquina 5, la interleuquina 10, la interleuquina 13. Hablemos exactamente qué es lo que produce la interleuquina 5. Juega un papel importante en lo que tiene que relacionarse con los eosinófilos, cuando es la supervivencia, la quimiotaxis, la adicción y la activación de los eosinófilos. Entonces, cuando nosotros tenemos un asma causada por una hipereosinofilia, tenemos que ver la interleuquina 5, qué es lo que está pasando con este factor que me está provocando tanta reacción a nivel de las vías respiratorias. Hablamos de la interleuquina 4 y la 3 que colaboran en la proliferación y maduración de los linfocitos B, induciendo a la síntesis de la inmunoglobulina E y que prácticamente también actúa en la regulación de la expresión de la integrina, que esta a su vez va a actuar en la adhesión vascular.
por lo que el endotelio favorece a la infiltración eosinófila. Entonces, ¿cuáles son las interleuquinas que más tienen o juegan un papel importante en el trabajo de la producción de la inflamación? La interleuquina 5, la 3 y la 4. Continuando con el elemento en la otra diapositiva, podemos explicar un poquito sobre el remodelado bronquial. Este se va a producir en una forma paralela a la inflamación, determinando una serie de cambios en la estructura que prácticamente tiene que ver con los fenómenos de reparación y cicatrización, como es el engrosamiento de la lámina reticular, el aumento de los factores de crecimiento fibróticos, la proliferación y diferenciación de los fibroblastos o miofibroblastos. Entonces, todo este fenómeno va a conllevar al engrosamiento y una mayor rigidez de la vía aérea, que condicionaría en una menor respuesta al tratamiento y que básicamente la obstrucción bronquial es irreversible. Entonces, por eso es que hay que mirar, hay unos casos que responden muy bien, pero cuando todos estos fenómenos ya van alterando lo que es la remodelación bronquial, peor si trabajamos con una fase fibrótica, vamos viendo que esto ya no es reversible, sino irreversible. Y si es irreversible, sería un síndrome obstructivo, prácticamente un EPOT. Entonces, por eso hablamos de ACO, asma más EPOT en estos casos. Dentro de los factores que nosotros siempre tenemos que analizar, tenemos los factores de la disminución de la luz, el broncoespasmo, que tiene que ver con la contracción del músculo liso, la hiperproducción de moco y el engrosamiento de la pared, que va la inflamación o remodelación. Entonces, todas estas fases tienen que ver con la alteración del surfactante, que son producidas, como ustedes ya conocen, por procesos inflamatorios y la disminución de la presión transpulmonar, que también llamada presión de retracción estática. Básicamente en esta parte nosotros fisiopatológicamente debemos trabajar. Entonces, no nos olvidemos, engrosamiento de la membrana basal, el infiltrado inflamatorio, hiperplasia del músculo liso, descamación epitelial, hiperplasia glandular, remodelación de la matriz. Entonces, en este sentido, nosotros tenemos que mirar cuáles son esos factores de riesgo que realmente me puede provocar todos estos trastornos. Al hablar de factores de riesgo, tenemos que mirar un poquito al sujeto, al individuo, o tenemos que mirar un poquito a los factores que pueden determinar a estos sujetos a tener una predisposición, o mirar a los elementos como son los procesos infecciosos, los que me pueden provocar. Entonces, si miramos al sujeto, veamos su predisposición genética, veamos su historia de atopía, la hiperreactividad bronquial, el sexo, la raza y la etnia, y que se relacionan, como les digo, con los factores ambientales que son físicos, químicos, biológicos, infecciosos. En este sentido, en los factores ambientales podemos determinar la susceptibilidad a desarrollar el asma. Hay sujetos predispuestos a alérgenos en el interior de la casa, como son el polvo doméstico, los animalitos que tenemos dentro de la casa que generan alérgenos. También podemos tener un ambiente ocupacional un poquito que pueden provocar una sensibilización, como es el aire acondicionado, que puede ser la presencia de hongos, el humo del tabaco, no nos olvidemos, en lugares cerrados, o prácticamente que tiene que ver con el ambiente, como es la polución ambiental o contaminante del interior al exterior. En las infecciones respiratorias, como la teoría de higiene, tenemos por parásitos, el nivel socioeconómico. ¿Por qué nos interesa conocer el nivel socioeconómico? Porque muchas veces hay hacinamiento. Y cuando hay hacinamiento, las infecciones virales son repetitivas que pueden desencadenar la activación del asma. El número de hermanos, la dieta, qué tipo de alimentación ellos están recibiendo o qué fármacos se están relacionando que están provocando esta inflamación. Y por qué no hablar un poquito de la obesidad.
Los otros factores, recuerden que todos estos factores son tomados de la GINA, los otros factores son los que precipitan las exacerbaciones asmáticas y causan síntomas persistentes. Repito, los contaminantes anteriores e interiores, las infecciones respiratorias, el ejercicio o hiperventilación, los cambios climáticos, ambientes muy húmedos, muy fríos, el dióxido de azufre, los alimentos tienen aditivos, los fármacos, las emociones externas al paciente que se ríe mucho, termina siendo un broncoespasmo, o los irritantes domésticos como son humos, sprays, olores fuertes, pinturas, barnices. Cuando nosotros queremos analizar un poquito cuáles son esos alergenos que nos pueden causar los trastornos a nivel del paciente con sensibilidad, tenemos los más comunes, son los, a nivel de ácaros, a nivel de polen, a nivel de hongo y a nivel de los animales. Entre los más comunes a nivel de ácaro tenemos todos los dermatofagioides, la faringe, el destructor, que son los que prácticamente nos pueden provocar esto. ¿Alguna pregunta, por favor, Eduardo? Hola. Hasta el momento no, doctora. Y el grupo, por favor, si me están comprendiendo. Es importante esto porque en base a lo que yo identifique en el paciente es la estrategia de tratamiento rescate. Entonces, continúo. Dentro de los elementos o polen, también tenemos las gramíneas, los diferentes arbustos y malezas, que son los que prácticamente me pueden desencadenar el proceso. En los hongos tenemos al Penicillium, al Aspergillus o las Cándida. Y los animales tenemos el gato, el perro, el caballo, el conejo, los roedores y las aves. O sea que no solamente son los domésticos, también son los que andan dentro de la casa sin haberlos invitado. Y las características de cada uno de ellos, las características del ácaro son aracnoides, viven en polvo doméstico, en zonas cálidas, se alimentan de células descamadas y viven en los colchones. Por eso es importante cambiar los colchones o hacerles una limpieza exhaustiva. También las alfombras están prohibidas para este tipo de paciente o cualquier elemento que me pueda mantener estos ácaros presentes para que me exacerben la enfermedad. Mientras que los polen, las características son variaciones estacionales, yo dependo de la localización, condiciones atmosféricas, vehículos u otras partículas que realmente me pueden generar esta inflamación. En los hongos tenemos las esporas en zonas oscuras y húmedas, crecen en sistema de refrigeración y prácticamente se asocia a un riesgo del asma fatal. ¿Por qué? Porque un paciente que se infecta por hongo es muy difícil, chicos, a veces identificar cuál es, si es un penicillium, si es un aspergillus o si es una cándida. Entonces hay que cultivar, el cultivo no es que es a los 3 o 48 horas, dura mucho más y entonces a veces cuando el paciente no ha respondido adecuadamente nosotros ingresamos a darle un antimicótico. En las características como de las ambientales tenemos el pelo de la escama, la dérmica, la saliva, la deyección y también lo que se relaciona mucho con el asma ocupacional. Es así que nosotros fisiopatológicamente podemos analizar en este caso qué es, o sea, cuál fue la causa que nos puede conllevar a este proceso. Es así que el asma, como ustedes saben, tenemos dos trastornos funcionales característicos. Primero, la obstrucción del flujo aéreo, que es de carácter variable y reversible, y la hiperrespuesta bronquial. Entonces, realmente tenemos dos fisiopatológicamente elementos que inician el proceso del asma. La obstrucción es consecuencia de la contracción del músculo liso por el edema y el aumento de la producción de la mucosa. A diferencia de otras enfermedades respiratorias, esta puede ser reversible espontáneamente o como resultado de un tratamiento. Y a su vez determinan los síntomas característicos que son tos, dolor torácico opresivo, sibilancia y disnea. La hiperactividad bronquial consiste
consistiría en un estrellamiento desproporcionado de la vía aérea en respuesta a una serie de estímulos físico, químico, inmunológico, como resultado de la inestabilidad del tono muscular de la misma, y constituyen prácticamente el trastorno fisiológico más relevante de la enfermedad. Si bien este no es exclusivo, pero su mecanismo no está de todo aclarado. Vendría a determinarse en gran parte de un proceso inflamatorio característico de la misma, aunque este no sería el único, pues está implicado los factores genéticos y los medios ambientales. Entonces, para quedar un poquito más claro dentro de esta fisiopatología, podemos indicar que en condiciones normales, al final de la expiración pasiva, hay un equilibrio entre la tendencia del pulmón a colapsarse y la caja torácica a expandirse. Durante el proceso asmático se pierde esa elasticidad, es decir, se acentúa la presión transpulmonar, haciendo que el punto de equilibrio entre el pulmón y la caja torácica se logre en volúmenes más altos. Esto significa un aumento en la capacidad residual funcional, que es el primer elemento que nosotros tenemos que valorar en la espleistimografía, lo que implica que el paciente respire tal vez su mismo volumen corriente, pero con los pulmones más inflados. Es como que yo cojo una vejiga, entro el aire, lo tengo atrapado el cuellito de la vejiga y no puedo retirarlo. Entonces yo estoy circulando el mismo aire que entró hace mucho tiempo, o sea, yo respiro el mismo volumen corriente. Pero cuando esto sigue entrando aire, los pulmones están más inflados, su caja torácica se hace más grande y esto dificulta durante la expiración forzada el cierre prematuro de las vías aéreas, lo que ocasiona prácticamente el atrapamiento de aire, es decir, el aumento del volumen residual. Esa es la otra explicación cuando nosotros tenemos estos elementos. Es así, chicos, que lo primero que nosotros tenemos es prácticamente la hiperreactividad bronquial más la inflamación de las vías aéreas u obstrucción de las vías aéreas o remodelación de la pared de la vía respiratoria. Segundo elemento, nosotros tenemos una fibrosis subepitelial, hipertrofia e hiperplasia, un trastorno de los neovasos, eosinofilia, mastocitos, alergenos que desencadenan básicamente una alteración en los linfocitos T2, neutrófilo, macrófago, células dendríticas, esa vasodilatación fugaz en el plasma que provoca el edema, la hipersecreción de moco o el tapón de moco, broncoconstricción refleja, colinérgica, daño epitelial, activación del nervio sensitivo y actividad neuronal. Todo esto me lleva a un engrosamiento de la membrana basal, vasodilatación, tapones de moco, que son las microatelectasias o atelectasia, trastorno o descamación del epitelio, llevando a una hiperproducción de la glándula mucosa y de la célula de Goblet, y edema de la mucosa, submucosa, infiltrado de eosinófilos, neutrófilos, mastocitos. Como ustedes ven, es un círculo vicioso y aumenta la resistencia del flujo aéreo, lo que me lleva a la hiperinsuflación y a la... Hola, dígame, Eduardo. ¿Me escucha, doctora? Sí, dígame. No, nada, que tenía prendido el micrófono, disculpen. Entonces todo esto me lleva a una resistencia del flujo aéreo e hiperinsuflación pulmonar o expiración prolongada, trastorno en la ventilación, perfusión, hipoxemia e hipertensión. Es así que yo hago un acápite, qué es lo que realmente pasa, aparte de tener una obstrucción del flujo aéreo y una hiperplasia de las glándulas, llevando a una hiperproducción de moco, una disminución en la capacidad del músculo liso de estirarse, prácticamente me impide la salida del aire, es por esta retracción elástica, chicos. Entonces la retracción elástica
Durante la exacerbación de asma hay una disminución de la presión o presión transpulmonar que regresa a valores más cercanos a lo normal, y una vez que se haya resuelto la crisis, tenemos una modificación transitoria de la retracción elástica, llevándolo principalmente a un trastorno de la elastina, que como ustedes saben, una de las principales proteínas intersticiales responsable de esta retracción elástica, y en este momento está disminuida, provocando una fragmentación de los tabiques alveolares peribronquiales, cuando prácticamente se pudieron observar en un paciente que tenían el proceso asmático. Es así que, mirando un poquito estos elementos, decimos que la exacerbación asmática es grave. Las alteraciones regionales de la ventilación pueden quedar en desequilibrio con respecto a la perfusión sanguínea, ocasionando la hipoxemia. Asimismo, el aumento del trabajo respiratorio puede conducir a una fatiga muscular y provocar una hipoventilación e hipercapnia. Entonces aquí tenemos los otros trastornos que generalmente los vamos a ver en un paciente cuando su proceso asmático es muy grave. Tenemos hipoxemia, hipoventilación e hipercapnia. Relacionándolo un poquito y acercando todas estas modificaciones junto a la clínica, como ustedes saben, yo siempre hablo de una tríada: disnea, tos y bilancia, pero con el rato o al pasar el tiempo, el dolor torácico en estos pacientes se presenta. Pero hay que tener en cuenta que aunque estas son características, no son específicas solo del paciente asmático, por lo tanto no son exclusivas de la enfermedad, porque la sibilancia, la disnea y la tos la podemos encontrar en cualquier otra enfermedad que comprometa la vía aérea y el parénquima pulmonar. En un estudio reciente se aisló para analizar los síntomas y vemos que la sensibilidad más alta es la sibilancia en el paciente asmático, seguida de la disnea y de la tos. Por eso es que hablamos de esa tríada. Y por último, seguida de la disnea y el dolor torácico. Y la tos es como un mecanismo de defensa del proceso que se sitúa dentro de la vía aérea, aparece. Entonces, toda esta combinación podemos predecir que tenemos síntomas tan variables o intermitentes que prácticamente lo empeoran en la noche y son provocados por diferentes elementos. La diapositiva que yo les voy a colocar, chicos, es uno de los elementos más importantes. A mí me parece que deberían grabarla, esta diapositiva, porque aquí todo lo que yo he explicado se concentra aquí. El agente causal, sea físico, químico o inmunológico, pueden llevar a la alteración anatómica de las vías aéreas, como lesión epitelial, inflamación y remodelación. Todo esto me puede provocar broncoespasmo, hipersecreción de la mucosa y también una mayor inflamación. Si yo tengo todos estos elementos, ¿qué es lo que yo voy a tener? La tos, ¿sí? Voy a llegar a tener una obstrucción de las vías aéreas no periféricas, que son las vías aéreas altas, y la obstrucción de las vías aéreas periféricas. Entonces, dentro de estos dos elementos, tenemos que mirar qué es lo que pasa cuando yo tengo una obstrucción de las vías aéreas no periféricas, que es el alveolo. Unidades mal ventiladas, aumento del trabajo respiratorio y un aumento de las vías aéreas pequeñas, un aumento de la presión. Todo esto podemos ver o determinar que cuando tengo unidades mal ventiladas, yo lo que voy a tener es una disminución de la ventilación-perfusión, por lo tanto yo voy a tener una hipoxemia. Si yo tengo un aumento del trabajo respiratorio, se me va a traducir clínicamente con la disnea, la fatiga muscular. Yo voy a tener una ventilación disminuida o hipoventilación, lo que me va a provocar una retención de CO2, o sea, una hipercapnia. Si yo tengo un aumento de la presión de las vías aéreas pequeñas, genero un flujo turbulento y provoco la sibilancia. Pero aparte de eso, cuando yo hago la prueba funcional, tengo disminución del
PET del flujo expiratorio máximo, el FEX1 disminuido y la relación FEX1 y capacidad vital funcional disminuida. Entonces, todo esto lo relacionamos con el patrón obstructivo. Y si nos vamos un poquito más, analizamos que estas áreas mal ventiladas me puede llevar a telectasia o microtelectasia por taponamiento mucoso, generado también por los espirales de Kurzman o los cristales de Charcot-Leydig. Ahora, si nosotros miramos la obstrucción de las vías aéreas periféricas, provoca el cierre prematuro de las vías aéreas, lo que me lleva prácticamente a una disminución de la presión transpulmonar, lo que me lleva a un aumento del volumen de reserva expiratoria, provocándome un atrapamiento aéreo, aumento de la reserva ventilatoria y disminución de la capacidad vital funcional. Todo esto es producto de la disminución de la presión transpulmonar por degradación de la elastina provocada por las enzimas proteolíticas generada por la inflamación. Y también alteración del surfactante interviene en la disminución de la presión transpulmonar. Por eso les decía, todas las diapositivas que yo les comenté hace poco están acá. En esta diapositiva concentrada todos los elementos que pueden provocar el asma. Es así que nosotros, ya teniendo en cuenta todos estos elementos, tenemos los métodos de diagnóstico. Dentro de los métodos de diagnóstico que más utilizamos es la flujometría, que es un elemento que se encuentra prácticamente a la mano de todos los pacientes, y ellos manejan su enfermedad mirando un poquito el control cotidiano que se debe realizar con el uso de la medicación y si su respuesta al flujo expiratorio máximo es la adecuada que buscamos nosotros con esta flujometría. El segundo método diagnóstico es el conocido por ustedes, que es la espirometría, que prácticamente a mí me indica que estamos frente a un patrón obstructivo. El siguiente método diagnóstico que nosotros podemos manejar, y paramos un poquito, que la espirometría también la hacemos con pruebas de broncodilatador. Si esta espirometría más la prueba de broncodilatador es normal, no nos dejemos convencer, hay que realizar la provocación bronquial. Si esta sale positiva, se trata de asma. Si sale negativa, tenemos que mirar la exclusión de diagnóstico de asma y buscar otras causas o sospecha de alguna enfermedad relacionada con la eosinofilia. Si esta espirometría y el patrón obstructivo, perdón, la broncodilatación me da un patrón obstructivo, si es positiva es asma. Si es negativa, tenemos que repetir la espirometría en 3 meses. Si tiene un patrón obstructivo, yo tendría que mirar un poquito cuáles son los otros elementos. Es así que nosotros seguimos con la siguiente prueba que pedimos en estos pacientes, que es los plestimógrafos, que nos ayudan a evaluar el volumen residual, la capacidad pulmonar total y la respuesta o resistencia a las vías aéreas pequeñas. Para eso es importante la plestimografía. Ahora, otras pruebas de diagnóstico adicionales que nosotros podemos tener es la prueba de provocación de la meticolina. Como ustedes saben, es un desencadenante de un estrechamiento leve de las vías aéreas, y si esta reacción es positiva, estamos frente a un paciente con asma. El otro es el análisis del óxido nítrico. Esta prueba, aunque no está ampliamente disponible, se mide la cantidad de gas de óxido nítrico que tiene en cada respiración el paciente. Cuando la vía respiratoria está inflamada, esta empieza a aumentar. Las pruebas de diagnóstico por imagen, muy conocida por ustedes, la radiografía, la tomografía, la resonancia magnética, dependiendo de lo que realmente yo me encuentre en ese momento. Las otras pruebas que también usamos en estos casos es la prueba de la alergia, el eosinófilo en esputo y el análisis de provocación del asma inducida por el frío y el ejercicio. La prueba de la alergia prácticamente es un análisis de una prueba
cutánea o en sangre, y que podemos identificar qué tipo es el alergeno el que está provocando estos importantes cambios, y prácticamente sirve para recomendar la inmunoterapia. Los eosinófilos en esputo, esta prueba se busca la presencia de glóbulos blancos que prácticamente lo encontramos en la mezcla entre el moco y la saliva, o sea, el esputo, que se elimina durante la tos. Y todo esto se manifiesta, o cuando el paciente hacemos la prueba, se tiñe de color rosado, como ustedes saben, en la eosina. El análisis de provocación para el asma inducido por el frío y el ejercicio, esta prueba, el médico mide la obstrucción de las vías respiratorias y luego la persona debe realizar una actividad física intensa para inhalar el aire, el frío, que es lo que estamos buscando. Entonces, chicos, una vez que hemos analizado todo lo que tiene que ver con la parte fisiopatológica, la sintomatología, los exámenes de laboratorio, nos toca clasificar el paciente asmático. Entonces lo clasificamos en intermitente y persistente. Los persistentes pueden ser leve, moderado o severo, pero acá le relacionamos con los síntomas nocturnos, con los síntomas diurnos y con la prueba de la función pulmonar. En este caso, nosotros tenemos que los pacientes intermitentes con los síntomas diurnos son 2 días a la semana o 2 veces al mes, con una espirometría que tiene una variabilidad de la tarde de 20%. En cambio, en las graves ya nosotros vamos a ver que afecta muchas veces, o la persistente leve o moderada, ya vamos a mirar que las actividades que pueden realizar son afectadas por la presencia de los síntomas diurnos, y que los síntomas nocturnos empiezan a aumentar durante la semana, se vuelven más evidentes. Y así vemos que la prueba de la variabilidad de la función pulmonar en la mañana a la tarde ya aumenta de un 20 al 30%. Pero acá lo más cruel, yo diría, es la persistente grave, donde prácticamente tenemos crisis frecuentes y con actividades habituales muy alteradas. O sea, invalidamos al individuo por esta enfermedad. Los síntomas nocturnos son casi todas las noches, y la función pulmonar tiene una variabilidad entre la tarde y la noche de un mayor de un 30%. Es así que entonces nosotros vamos a mirar un poquito si este paciente que se le ha iniciado el tratamiento está controlado, parcialmente controlado y no controlado. Los síntomas en el paciente no controlado, los síntomas diurnos, la limitación de la actividad, los despertares o síntomas nocturnos, la necesidad de medicación, prácticamente están presentes en los pacientes no controlados. Y las exacerbaciones se presentan muchísimo durante la semana. Mientras que los pacientes controlados desaparecen o son normales, el paciente parcialmente controlado presentan la sintomatología no tan intensa como lo presenta el no controlado. Y así nosotros podemos mirar un poquito entre el asma intermitente. Como ustedes saben, siempre hablamos de la frecuencia que ocurre la sintomatología en el día, y en la noche prácticamente es un paciente que se puede curar sin medicina, lo maneja muy bien la enfermedad cuando se aleja un poco de los elementos que le pueden causar la exacerbación. Entonces aquí los síntomas ocurren con más frecuencia menor de 2 días a la semana, no interfieren en la actividad física, los nocturnos 2 días al mes, y la prueba de función pulmonar, espirometría y flujo máximo aéreo son normales cuando la persona está sufriendo prácticamente de ataque de asma. Y los resultados de esta prueba son del 80% más el valor esperado, varían, y el PEF no menos del 20% de la mañana a la tarde. Al hablar de una asma intermitente o asma persistente leve, aquí es considerado ya la sintomatología se presenta tanto en el día y en la noche, y que definitivamente puede alterar al individuo. Si hablamos de la persistente, avanzo un poquito porque eso lo expliqué ya anteriormente, la asma persistente moderada, el medicamento más usado del broncodilatador de acción corta
es usado más tiempo, los síntomas interfieren en la actividad del día, los síntomas nocturnos se presentan casi todas las noches y la prueba de función pulmonar ya empieza a variar entre la tarde y la noche un 30%. Y como les dije, la enfermedad más incapacitante es la asma grave, que realmente el paciente se encuentra con un tratamiento y a pesar de eso, los síntomas ocurren durante todo el día. En la noche se despiertan, en la prueba de función pulmonar tiene esos trastornos. Entonces, cuando nosotros hablamos de tratamiento, no solo lo hablamos de la sintomatología, sino que también tenemos que referirnos un poquito qué podemos hacer nosotros para evitar todo esto. Y uno de los elementos que más hemos topado en la prevención o promoción de la salud es la vacunación. Se recomiendan las vacunas antigripales, antineumocócica, paciente con H1N1, para evitar que el asma moderada y grave se complique y vaya a ir a un ventilador. Evitar el contacto con los diferentes alergenos como el ácaro de polvo, polen, animales y hongos. También podemos manejar evitar el tabaco, la actividad física hay que regularla y mejorar la condición cardiovascular y tolerar y analizar, o sea, tratar la tolerancia al esfuerzo de los pacientes. Y lo más principal, evitar la contaminación ambiental, no hacer ejercicio en el exterior los días de alto nivel de contaminación ambiental. Al hablar de los tratamientos farmacológicos, nosotros tenemos dos grupos de fármacos. Los unos son los broncodilatadores y los otros son los glucocorticoides. Lo que más vamos a usar son fármacos inhalados. Los broncodilatadores son fármacos que se abren o dilatan las vías aéreas y pueden ser de acción corta o de acción larga. Y los glucocorticoides son antiinflamatorios que disminuyen la inflamación de las vías aéreas. Entonces, en este sentido, nosotros siempre vamos a mirar entre las dos vertientes, uno los broncodilatadores y otro los glucocorticoides. Entonces, en este sentido, al analizar esto, existe el tratamiento de rescate y el tratamiento de mantenimiento. El tratamiento de rescate ayuda a aliviar la sintomatología de forma rápida, administrando un broncodilatador de acción corta que empieza a actuar en pocos minutos, mientras que el tratamiento de mantenimiento permite controlar la enfermedad y prevenir la aparición de crisis. Prácticamente la piedra angular de este tratamiento son los glucocorticoides inhalados, que pueden ser administrados solos o combinados con broncodilatador de acción larga. Otros tratamientos que ayudan a controlar la enfermedad, tenemos los antagonistas de los receptores antileucotrienos, los antihistamínicos, las inmunoterapias con vacuna para las alergias. Entonces, en este caso de estas tenemos que evitar la exposición de la gente que es alérgico y se utiliza un tratamiento para desensibilizar al paciente. Es así que nosotros continuamos con la forma de manejar a estos pacientes. Tenemos el tipo de fármaco más habitual en el asma, los broncodilatadores beta 2 de acción corta, que es el salbutamol y formoterol. Hay unos medicamentos que vienen salbutamol y formoterol juntos, o también vienen separados. Yo creo que eso depende de la gravedad de la sintomatología para uno decidir utilizarlo, porque los dos chicos son taquicárdicos y el paciente empieza a desesperarse o provocar una falla cardíaca cuando la frecuencia cardíaca está por encima de 135. Los broncodilatadores beta 2 adrenérgico de acción prolongada, que también lo tomamos como el formoterol y el salmeterol. El formoterol, como ustedes ven, tienen acción corta y acción prolongada. Los corticoides inhalados, los más conocidos y los que tenemos en el medio, son la beclometasona, la budesonida y la fluticasona. La ciclexonide no lo tenemos en nuestro medio. La combinación de los beta 2 de acción prolongada con corticoides inhalados, en nuestro medio tenemos el salmeterol y la fluticasona, que es el ceretide de 250 miligramos, el formoterol y la budesonida,
el formoterol más beclometasona. Todos esos medicamentos los tenemos en nuestro medio. Los antagonistas de los receptores, los leucotrienos, tenemos el montelukast y el salfilucast. Entre otros tenemos a la tiofilina. La tiofilina retard lo utilizaba muchísimo, pero también como tenemos ese efecto que nos puede provocar trastornos a nivel cardíaco, hemos dejado de utilizar. Otros tipos de tratamientos son los fármacos biológicos, chicos, son los anticuerpos monoclonales dirigidos contra ciertas proteínas que están implicadas en el mecanismo de inflamación del asma. Usualmente se administra por vía subcutánea y en nuestro medio se dispone de el omalizumab y el mepolizumab. El omalizumab actúa bloqueando la inmunoglobulina E, que es la proteína implicada en la inflamación alérgica. Y hay pacientes que tenemos hasta 1200 de inmunoglobulina E. Entonces, definitivamente con los otros antialérgicos no vamos a solucionar nada y tenemos que tomar la decisión de utilizar el omalizumab. El pomalizumab actúa bloqueando la interleuquina 5. Y ustedes acuérdense que la interleuquina 5 trabajaba mucho con provocando la inflamación. Acuérdense, chicos, la interleuquina 5, que prácticamente eran las que provocaban la adhesión, la quimiotaxis y la activación de los eosinófilos. Está indicado en pacientes con asma grave de tipo de inflamación llamada eosinofílica. Entonces ustedes aquí tienen las dos vertientes. O yo tengo un paciente con trastorno de inmunoglobulina E, donde lo tengo la IgE altísima, o tengo un paciente que tengo eosinofilia alta. Otro tipo de tratamiento es la termoplastia bronquial, que es un procedimiento endoscópico. Yo entro con un broncoscopio flexible y aplico calor en forma controlada sobre las paredes de las vías aéreas y así reducir el grosor del músculo liso, disminuir la hiperreactividad bronquial, que prácticamente se tratan de asma no controlado. Continuando con todos estos elementos, tenemos también el efecto que puede provocar prácticamente el tipo de escalón que yo voy a manejar en el paciente. Del escalón 1 son los beta agonistas de acción rápida más el bromuro de hipatropio. La alternativa sería el bromuro de hipatropio. Cuando el salbutamol produce mucha taquicardia, yo utilizo el bromuro de hipatropio. Es el alternativo. En el escalón 2, los glucocorticoides de dosis bajas y el tratamiento alternativo a ser los antileucotrienos, pero tenemos que trabajar con la inmunoterapia desde el escalón 2, 3 y 4. Y así vamos subiendo, vamos anexando dosis, aumentando dosis o combinando dosis cuando el paciente leve o intermitente escalón 1, el 2, 3, 4 puede estar desde el moderado al severo, perdón, el leve al moderado, los pacientes persistentes, y los pacientes persistentes graves, el escalón 5 y 6, que incluso acá ni siquiera el omalizumab pueden responder y tenemos que llevarlo a ventilador mecánico. Es así mismo que nosotros tenemos que manejar el algoritmo de los pacientes con crisis asmática. No nos olvidemos que primero es nuestra evaluación frente a qué paciente estamos. Si estamos frente a una crisis leve, moderada, grave o simplemente un paciente con eminente parada cardíaca. El tratamiento en el leve es un beta 2 de acción corta, un SABA. En el moderado a grave yo tengo que ya trabajarlo con oxígeno, el SABA, hidrocortisona y si hay mala respuesta a los glucocorticoides, evaluamos otra vez el tratamiento para ver si que en realidad cruza a una unidad de cuidados intensivos. La parada cardiorrespiratoria eminente, nosotros tenemos que trabajar incluso para evitarle a este paciente sostenerlo con un ventilador mecánico ingresado. Pero seguimos evaluando el paciente si podemos o no darle de alta
y eso depende de la respuesta. Si tengo una buena respuesta, yo voy a manejar el alta del paciente con prednisona por vía oral por 7 a 10 días, glucocorticoide más LABA más SABA, los glucocorticoides inhalados, el LABA es los broncodilatadores de acción larga, el SABA más broncodilatadores de acción corta pero de rescate. Entonces se le pone glucocorticoides cada 8 horas, el LABA cada 8 horas y la SABA de rescate, o sea, dependiendo si hay otra vez crisis, el paciente se coloca las veces que sean necesarias. Y si hay una mala respuesta, el paciente debe ingresar, o sea, en su segunda evaluación, mantenerse ingresado y utilizar todos los elementos que utilizamos al momento del alta. Entonces, es así que nosotros tenemos prácticamente los 5 pasos. El primero es el paciente con síntomas ocasionales o intermitente, beta 2 agonista. En el paso 2, los pacientes con síntomas persistentes, previamente no recibían tratamiento, pacientes recién diagnosticados con asma, corticosteroide ha inhalado dosis bajas y alternativa de corticoide más agonista de los receptores leucotrienos, que son los montelukast. El paso 3, si recién es diagnosticado de asma con síntoma moderado y que previamente no recibe tratamiento, el paciente no mejora con la medicación pautada en el paso 2, damos corticosteroides inhalados más antagonista beta 2 adrenérgico de acción larga inhalado o glucocorticoides a dosis más altas o corticosteroides inhalado a dosis más baja más antagonista de los receptores leucotrienos. En el paso 4 el paciente no mejora con medicación pautada. En el paso 3 le damos corticoide inhalado dosis mediana o alta, los beta 2 agonista adrenérgico, antagonista de los receptores leucotrienos y la teofilina de liberación retardada. El paso 5, añadir al tratamiento previo de uno o varios controles clínicos, no se ha conseguido, se le da el omalizumab, que es un antagonista de la inmunoglobulina E, y los glucocorticoides orales a la menor dosis posible, porque a esta altura ya el paciente ya tiene mucho tiempo manejado. Chicos, hasta aquí la clase de asma. Por favor, ¿alguna pregunta? Les escucho. Les escucho, chicos, por favor. No, doctora. No. Está todo claro. No tenemos problemas entonces. ¿Estamos ahí todos? Sí, doctora. Bueno, creo que todos han sabido muy bien el asma. Bueno, entonces yo estoy ahorita un poquito complicada. Les voy a dejar. Por favor, continúen con los trabajos. Recuerden que ya la otra semana toca hacer una prueba para tener una nota más los trabajos que tenemos. Saldría la primera nota y ya ahí mismo entramos al examen. Así no hay ninguna pregunta, me disculpan, yo estoy con un poquito problemas personales, entonces nos vemos la próxima semana o alguien tiene que decirme algo, por favor. Para todo en orden. Listo. Pues nos vemos la próxima semana, chicos. Gracias. Gracias. Doctora.